Iglesia Cristiana, UMC, Ottawa. Amén. Si usted puede ponerse de pie, lo invito a que lo haga para leer la palabra de Dios en reverencia a la palabra 7. Juan 7, 1 al 24. ¿Lo tenemos? ¿Puede responder con un amén? Amén. Amén. Vamos a leer estos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan 7, comenzando en el 1 hasta el 24. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos honra y gloria en esta mañana y estamos nuevamente delante de su santa presencia, pidiéndole entendimiento, pidiéndole de su Santo Espíritu para iluminar nuestra mente y poder entender y sacar de estos versículos de su palabra algo para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Dios mío, provéenos de ese pan diario hoy. Dios mío, yo soy un vaso de barro que si usted no llena, soy inútil. Así que le pido que me llene hoy, que me ayude, que me dé palabra, que guíe mi mente y lo que vaya a salir de mi boca, Señor. Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna y que puedan ser sus palabras que salgan de mi boca, Señor. Que podamos todos ser ministrados hoy por usted, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos y te reconocemos como nuestro Señor. Háblanos, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, puede tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con este gran evangelio de Juan y recordando que Jesús había hecho ese gran milagro multiplicando los panes y los peces, y él, después de haber hecho eso, confrontó a la multitud, y después de esas cosas dice que él andaba en Galilea.
y dice que estaba cerca de la fiesta de los tabernáculos. Se dicen, ¿verdad?, los estudiosos, que de la Pascua, porque cuando él hizo el milagro de los panes y los peces, estaba cerca de la Pascua. De esa fiesta hasta la fiesta de los tabernáculos, creo que eran 6 meses que pasó. Entonces salta el escritor de un periodo a 6 meses después. Dicen que los otros evangelios hablan más de ese periodo, pero bueno, él hace un salto en el tiempo. Y él estaba entonces en Galilea. En el verso 1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea y no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Me llama la atención algunas cosas aquí en este versículo, donde él dice que él no quería andar en Judea. No quería ir ahí. ¿Por qué? Porque querían matarle. ¿Qué podemos decir de esto? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cada cosa tiene su tiempo en la vida y en la voluntad de Dios y la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces nosotros podemos obrar bajo un impulso. Jesús podía haber dicho, yo tengo que ir a predicar a todos los lugares, yo tengo que ir a Judea, y no me importa que me quieran matar, yo voy a morir por la obra. Y pudiera sonar pues bien, pero no era el tiempo de Dios. Él tenía que hacer otras cosas, él tenía que enseñar aún, cosas tenían que cumplirse antes que él muriese. Por lo tanto, lo que nos enseña es que nosotros no podemos ser guiados por los impulsos. Hay cosas que pueden parecer bien para el avance de la obra, pero al final lo que importa es la voluntad de Dios, la guianza, el tiempo de Dios. Jesús era guiado 100% por el Señor. Él sabía lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer. Hay cosas que parecían buenas. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan? Cuando le iban a anunciar que él murió, y él no fue aún. Y hasta que murió, él fue. Porque había algo. Perdón, no Job, Lázaro. Gracias. No sé por qué tenía en mi mente Job. Lázaro, ¿verdad? Cuando muere Lázaro, él sabía. Ya le habían dicho y podía haber ido. No fue. O sea, todo tiene un propósito. Todo lo importante que tenemos que sacar aquí es que tenemos que ser guiados por el Señor. En Hechos también habla de que, creo que es Pablo, no me recuerdo qué apóstol, dice claramente que no fueron a tal lugar porque el Espíritu Santo les dijo, no vayan ahí. O sea, nuevamente, es una buena obra ir, es una buena obra, no hay malo en eso, pero tenemos que ser guiados por Dios. A veces queremos emprender cosas, hacer cosas, y esto, y por qué no se hace esto, y por qué no se hace lo otro. En la iglesia poder emprender muchas cosas, pero la pregunta de Dios, ¿es el tiempo de hacerlo? Aunque sea la obra de Dios, es el tiempo de hacerlo. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Me doy a entender? Tenemos que pasar procesos, tenemos que discipularnos, tenemos que vivir en amor. Hay muchas cosas que necesitamos hacer antes de hacer otras cosas que son buenas, pero todo tiene su tiempo. Amén. Lo dice en el verso 2 que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Rápidamente, solo quiero que tengamos una idea de lo que es esa fiesta. Dios había dado varias fiestas solemnes al pueblo de Israel, y esta fiesta de los tabernáculos se celebraba a final de septiembre más o menos, comienzo de octubre, y era una fiesta de acción de gracias que conmemoraba la dirección divina de Israel durante la peregrinación que tuvieron en el desierto. En el transcurso de la fiesta, la gente construía y habitaba en cabañas temporales hechas de palmas y otras ramas de árboles. O sea, esa fiesta lo que hacía es recordar el periodo que ellos pasaron en el desierto, donde habitaban en cabañas, en tiendas. Amén. Dice Levítico 23, 42 y 43, donde habla de esa fiesta. Levítico 23, 42 y 43, que en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios puso esa fiesta para que los descendientes, los que no habían pasado por eso, tuvieran memoria, tuvieran
supieran la historia de su pueblo y de dónde Dios había sacado a ese pueblo, sus raíces. Era una fiesta para darle gracias a Dios por donde Dios había sacado a ese pueblo, aunque ellos no lo habían vivido, pero una forma de guardar en memoria la obra de Dios en ese pueblo. También eso puede representar para nosotros la vida aquí del creyente. Cuando Israel sale de Egipto, que Egipto obviamente creo que todos tenemos esa idea, la entendemos, Egipto representa el mundo. Eran esclavos, así como el mundo es esclavo del pecado, donde nosotros estamos esclavos a pecar y a pecar y a pecar. Y cuando salimos de esa esclavitud, llegamos a ser peregrinos. Amén. La Biblia habla de que nosotros somos peregrinos. Usted aquí no es nuestra morada final. Somos peregrinos. Y ellos eran peregrinos hasta llegar a la tierra prometida. Y usted y yo tenemos una tierra prometida. Amén. El cielo, la vida eterna. Pero mientras estamos siendo peregrinos en este mundo. Podemos decir también, ¿verdad?, que el hecho de habitar en esas tiendas, recordar lo que sus padres habían pasado, pero también se estaban limitando en cuanto a comodidades. Vivir en una tienda en vez de 7 días vivir ahí en una tiendita, ¿me entiende? Probablemente no era cómodo y era diferente del bienestar que podían tener sus casas. Pero eso es bueno, porque nos aprende a apreciar lo que tenemos. Por un tiempo vivían en tiendas, no era lo mejor. Ese pueblo pasó por muchas cosas y ellos estaban disfrutando de algo que sus padres habían sembrado o que Dios había hecho a través de sus padres, pero ellos ya estaban en un lugar establecido, ¿verdad?, en una ciudad, pero antes no fue así. Tuvieron momentos de escasez y un proceso de Dios. Es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, porque al final es eso. Era recordar, tener en memoria de dónde Dios los había sacado a ellos, recordar sus orígenes, de que Dios había hecho una obra maravillosa. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, es un pueblo que testifica que testifica que el Dios de ellos es real. Ese pueblo es una prueba de que Dios existe. Nadie puede negar que ese pueblo, la historia ratifica que fueron esclavos, que salieron de ahí. Dice que la arqueología se puede ver por dónde pasaron en el Mar Rojo, lo saben. No se puede negar. Y tratan de dar una explicación científica. No, hay un fenómeno que a veces hace que las aguas se aparten y deje un caminito ahí. O sea eso, no sea, era obra de Dios. Ese pueblo fue obra de Dios. ¿Cómo sobrevivió en el desierto? Es obra de Dios. Israel testifica que su Dios es el verdadero Dios. Ellos tienen que recordar eso. Recordemos, yo hago eso muy seguido. Cuando yo estaba en el mundo y cuando yo tuve ese encuentro con Jesucristo, recuerdo siempre eso. Recuerdo cómo Dios cambió mi vida, cómo Dios me habló personal, cómo yo tuve ese encuentro genuino con el Señor. Si no hacemos eso, nos podemos desviar, nos podemos desenfocar. Era importante para Dios que ellos recordaran lo que Él había hecho. Y llevándolo tal vez a un nivel aún más práctico, más que habla de aquí, de Canadá, aquí nosotros, de algo más, ¿cómo diría?, local, no sé cómo explicarlo, personal. Tal vez algunos de nosotros han pasado por muchas cosas para llegar a este país. Yo siempre recuerdo, y eso me ha ayudado, lo difícil que fue para mis padres, la travesía que tuvieron que pasar para llegar aquí. Lo que nuestros padres han hecho por nosotros, para darnos un mejor futuro, el sacrificio que hicieron, porque al final sus padres, los padres de ellos, sus antepasados, hicieron todo un sacrificio para ellos llegar a la libertad que tenían. Y es bueno recordar eso,
¿Qué ha hecho nuestros padres? ¿Qué sacrificio? No son perfectos, nadie es perfecto, pero han hecho sacrificios. Y si estamos aquí en Canadá, debemos de dar acción de gracias a Dios. A los jóvenes a veces nos cuesta, tal vez a Israel le costaba, porque ellos no habían vivido el tiempo de los padres. Y se les olvidaba, o sea, no habían tenido esa experiencia y tomaban por hecho muchas cosas y se desviaban, se alejaban de Dios porque tenían abundancia, tenían esto. Mientras que los padres, otra generación, apreciaba más el templo, apreciaba más las cosas y daban gloria a Dios porque ellos habían visto muchas cosas. Importante inculcarle eso a nuestros hijos, es importante porque si no, aquí en Canadá es fácil que crezcan con un corazón donde todo les, yo merezco esto, y yo, o sea, eso, yo debo de tener esto. Si todos los otros los tienen, y eso está mal. Les hablo muy sinceramente, mi hijo, de a veces veo eso en él, y trato de corregirlo y decirle, hasta lo amenazo. Le dirán que malo el pastor, pero lo amenazo, le digo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a África, toda una semana solo. Y se pone a llorar. Le digo, sí, yo un día te voy a llevar, o Nicaragua, a algún lugar, tú necesitas ver. Yo sé que ahorita tú no entiendes, pero tienes que tratar de entender. Deja de quejarte que esto, que lo otro. Yo entiendo y yo trato de entenderlo a él porque él ha crecido aquí, él ha visto eso, pero yo me esfuerzo a enseñarle que las cosas no son así, que no puede quejarse, que él tiene mucho en abundancia. Así que debemos de ser personas agradecidas con Dios. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? Y pueden dar acción de gracias por Dios, para el Señor. Bueno, esa era la fiesta del tabernáculo, ¿verdad? Hacían cabañas con ramas y 7 días pasaban ahí recordando lo que Dios había hecho. Si seguimos en el verso 3, dice que le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos una reacción de sus hermanos, diciendo, bueno, tantas grandes obras haces, ¿por qué no vas a Judea, donde es una gran ciudad? Date a conocer, date un nombre. Y al estudiar yo estos versículos, me di cuenta que hay 2 maneras de interpretar la reacción de sus hermanos. Y por hecho, quiero decirles que yo encontré interesante el punto sobre los hermanos. Algunos dicen que no se sabe si eran hermanos de padre y madre o eran primos, porque dentro de la cultura judía se decían hermanos a parientes cercanos. Pero bien, eran parientes cercanos, sean hermanos, probablemente eran hermanos, porque algunos de ellos, como Santiago, el que escribió Santiago, que en ese punto no creía, pero luego creyeron. Estos que en este momento no creían, eran parte de los 120 que estaban orando, que recibieron al Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a tratar de ver las dos formas. Podemos verlo como que lo estaban incitando a decir, bueno, oye, date a conocer, gánate una reputación, ve, si tú haces esas obras, ve para que la gente vea y te hagas un nombre para ti. Tal vez porque querían sacarle provecho, no lo sé. Querían sacar provecho, usted sabe cómo es la gente, ¿no? Sea familia o no familia, el ser humano tiende a querer sacar provecho. Tal vez eso es lo que querían hacer. La forma que lo dicen, véate, si lo volvemos a leer, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate, o sea, demuéstralo. Y Jesús no tenía esa costumbre, ¿se acuerdan?
Cuando Él hacía el milagro de los panes y los peces, Él no se dio a mostrar más. ¿Qué hizo? Se apartó. Se apartó. Pero el ser humano, ¿cómo tiende? Oye, pero dale, demuestra y esto, gánate, o sea, demuestra. O tal vez simplemente le era difícil creer que Jesús era el Mesías. Está esa posibilidad. Y tengo aquí un mensaje, un comentario, se los quiero leer. Dice que los verdaderos siervos de Cristo, cualquiera que sea el siglo en que vivan, harán siempre en acordarse de esto, de este versículo. ¿Por qué? Ya van varios domingos, ya van varios sábados. Bueno, el pasado sábado había hablado de esto. Como que hay que cambiar, ¿verdad? Hay que acostumbrarse que no es el domingo. Es bueno recordar y analizar que nuevamente estamos hablando del Señor Jesucristo. Y a pesar de que el Señor Jesucristo tenía un testimonio intachable, el mejor mensaje que podía alguna persona en el mundo haber predicado, amén, y habiendo hecho milagros, aún sus hermanos le costaba creer. ¿Cuánto más nosotros? Es bueno recordar siempre eso. En ese momento, ellos no creían. Creyeron después. Entonces es bueno recordar, mis hermanos. Es sabio, es que frecuentemente nos sorprendemos y se conturben a pensar que se encuentran solos. ¿Cuántas veces tal vez nos sentimos, imagínense a Jesucristo, ni mi propia familia cree? Y a veces nosotros somos uno, somos el único en la familia, somos dos, somos tres. Y nos podemos sentir así. Hay personas que al aceptar a Jesucristo, su familia los reniegan. Son fuera de la familia, por seguir a Jesucristo. Pero Jesús pasó eso mismo. Pensar que se encuentran solos, aislados en la profesión de su religión, de la fe cristiana, y se imaginan que ellos tienen la culpa de que todos los que los rodean no se hayan convertido. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Ahora, si damos mal testimonio, es otro cuento. Si damos mal testimonio y la gente no cree porque damos mal testimonio, ahí nosotros tenemos que cambiar. Y la culpabilidad es porque no estamos bien. Pero si nosotros caminamos en integridad y servimos a Dios de todo corazón, ese sentimiento puede acapararse de nosotros, esa culpabilidad de que los que rodean no se convierten. Mas es bueno meditar en este versículo que venimos tratando. Nuestro Señor Jesucristo era perfecto en su carácter, en sus palabras y en sus acciones. Sin embargo, ni sus propios hermanos creyeron en Él. Imagínense, igual interesante. Ellos vieron a Jesús, sus obras, sus palabras, su enseñanza, pero no estaban creyendo en ese momento. No podemos convencer a todo el mundo. Tenemos que procurar vivir una vida digna de Jesús. Pero no todos van a creer. Y nosotros tenemos que seguir caminando. Jesús lo hizo. Y dejó que murió y después se convirtieron. Y como dije, algunos de esas personas, de esos hermanos familiares que no creyeron, llegaron a ser líderes de la iglesia, como Santiago. Bien, si seguimos en el verso 6, dice que entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Nuevamente él dice aquí: mi tiempo aún no ha llegado. No era el tiempo porque él tenía que obrar aún, tenía que enseñar aún. No era el tiempo. Y ya hablamos de eso. Pero él dice: pero vuestro tiempo siempre está presto. En otras palabras, ustedes pueden ir, andar, salir, porque nada les va a pasar.
Cuando Él dice sus tiempos siempre está presto, ustedes pueden hacer lo que quieran porque no están siendo perseguidos. Simplemente. En el verso 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Se lo leo, el verso 7, en la versión NBI. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. O aborrecerlos, sí. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. No tiene motivos para aborrecerlos. Cuando uno sigue a Jesucristo, la gente tiene motivos para aborrecernos. Cuando uno no sigue a Jesucristo, la gente no tiene motivos para aborrecernos, porque somos como ellos. Pero cuando uno sigue a Jesucristo, hay como una diferencia. Hay un choque. Y por eso la gente comienza a aborrecer, porque no eres diferente. Dice, no me recuerdo la versión, yo soy muy malo para recordar como decir, el capítulo, el versículo, el libro, pero conozco los versículos. Hay un versículo, dice que para ellos les es extraño que nosotros no corramos con ellos desenfrenadamente. Para ellos les es extraño. Porque tú no corres como nosotros. ¿Por qué no haces como nosotros? ¿Por qué no te embriagas como nosotros? ¿Por qué no haces esto? Es extraño. Y hasta crea odio. Odio como, ¿quién te crees tú? ¿Tú crees que eres más santo que nosotros? Y no es una cuestión de que nos creamos más santos. Es porque eso es malo y lo hemos entendido y no lo vamos a hacer porque amamos a Jesucristo. No nos creemos mejores. Simplemente hemos reconocido que somos los peores. Y por haber reconocido que somos los peores, Él ha hecho una obra en nosotros. Porque no queremos seguir haciendo el mal. Es interesante cuando la gente, o usted nunca ha vivido eso, jamás en su vida, y uno se dice ser cristiano, uno debe de reflexionar y decir, tal vez hay algo mal conmigo. Yo le dije una vez, ¿no? Que un amigo de mi hermano, un amigo mío también, una vez me confrontó, yo tratando de hablar de la palabra, y me dijo, tú eres igual que yo. Y dices que tú vas al cielo y yo no. Imagínese, tú corres como yo, tú caminas como yo. ¿Me entiende? Jesús les está diciendo a sus hermanos, el mundo no tiene razón de aborrecerlos a ustedes. A mí sí, porque yo testifico que sus obras son malas. Tal vez no es tanto. Recuerde que Jesús no iba a las prostitutas y hija del diablo. No, ¿verdad? ¿A quién confrontaba Él principalmente? A los escribas y a los fariseos. Confrontaba su hipocresía, su falsa humildad, amén, su falsa religión, que usaban la religión para beneficio de ellos, que usaban la religión para un estatus, que usaban la religión para el mal, y Él los confrontaba. Sus obras eran malas. Y por eso lo odiaban y querían matarlo. Lo odiaban, porque Él sacaba la verdad a luz. Pero imagínense que les dice a ellos, ustedes no tienen motivo. Realmente debemos de reflexionar. Y no es que nosotros queramos hacer no amables. La Biblia dice que tenemos que ser amables. Pero a veces la amabilidad y el buscar el bien o buscar lo que es sano es contrario, no es a veces, siempre contrario al mundo. Y es por eso que hay una reacción contraria. Amén. La misma palabra dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. Ustedes no van a ser mayor que el maestro. Todo cristiano debe de entender eso. En el discipulado para bautizarse hay un punto interesante donde le enseñamos a la persona que se va a bautizar que ahora vas a sufrir o vas a ser perseguido por hacer el bien. Antes éramos perseguidos, entre comillas, por hacer el mal.
Cosas malas no venían por hacer el mal, pero ahora no es por hacer el mal, es por hacer el bien. Por hacer el bien seremos perseguidos y no debemos jamás de sorprendernos que la gente no nos ame, que la gente, aunque seamos amables, con esto no tiene que ser que somos pesados, que somos desagradables. No, nos va a odiar por ser justo, por ser bueno, por hacer lo correcto, por guardarte virgen, por no robar, por no emborracharte, por decir lo que la palabra dice, por amar a las personas, pero decir, pero lo que tú haces no está bien, no le agrada a Dios. Te lo digo con amor, pero no le agrada a Dios. Por eso es que las personas no nos debe de sorprender. Había un contraste también entre él. Mira, la gente que lo quería matar no era tanto los romanos, eran los religiosos. Porque su carácter, su humildad contrastaba contra su orgullo, su envidia. Aún dentro de lo que se llama cristianismo, los verdaderos hijos de Dios contrastan. Amén. Aún dentro de todo el mundo cristiano, que muchos dan mal testimonio, que se roban el dinero, que hacen esto, el verdadero hijo de Dios contrasta, aún dentro de lo que se llama cristianismo, contrasta como Jesús contrastaba. El mundo evangélico se vuelve orgulloso, el verdadero cristiano se mantiene humilde. El mundo cristiano busca la fama y el dinero, el verdadero cristiano no busca la fama y no busca el dinero. Contrasta, como Jesús contrastaba con los religiosos de su época, con su carácter, con su humildad y sus valores firmes. Verso 10 dice, pero después que sus hermanos se habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Él sabía que lo estaban buscando. Y nuevamente no fue a causar un escándalo, fue tranquilo, secretamente, no causando pompas, nada, y estuvo allí. El verso 12 dice que había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Nuevamente, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Jesús que no cometió pecado. Jesús que hacía lo correcto siempre. Y a pesar de que hacía lo correcto siempre, había una opinión dividida sobre él. Ahí lo dice, unos decían, es bueno. Otros decían que engaña al pueblo. Nunca, jamás vamos a complacer a todo el mundo. Si Jesús no lo hizo, usted y yo no lo vamos a hacer. Unos van a decir bueno, el otro a decir malo. Era Jesús, era el pueblo de Dios. Por más correcto que queramos hacer, siempre no va a ser suficiente. Por más íntegros que queramos hacer, nunca va a ser suficiente. Pero con eso no vamos a dejar de ser íntegros. Vamos a seguir caminando. Este mundo es así. Y debemos de poner nuestros ojos en Jesucristo. Ahora, quiero hacer aclarar un punto que me parece importante. A veces podemos tomar la actitud de que a mí no me importa lo que diga la gente. Y a veces es correcto. Pero en otras ocasiones puede ser peligroso. Me explico. Si el pensar que a mí no me importa lo que dice la gente, es que no todos pueden ser
Si el 100%, digamos, pongámonos este grupo que considero que muchos de nosotros amamos verdaderamente a Dios. Si no es todo, pero solo Dios sabe eso. Si varios de nosotros exhortamos a una persona y la persona dice, ¿sabe? No me importa lo que dice la gente. Está cometiendo un error. No sé si me explico. Porque tal vez te están diciendo algo y Dios te está hablando. Amén. Pero si tú estás haciendo lo correcto y hay una parte que dice, ¿sabes qué? Sigue adelante. Y hay una parte que falsamente creen que tú estás haciendo mal, ahí sí, no tienes que dejar lo que las personas lo dicen, te detenga. No sé si me puedo explicar. Porque a veces la gente malentiende esto. Malentiende. A mí no me importa lo que dice. Sí, a veces es importante. A veces es importante escuchar. Porque tal vez estoy provocando un mal, tal vez estoy dando un mal testimonio. Pero cuando uno está caminando en integridad, no podemos dejar que los malos comentarios falsos, hablando falsamente, nos detengan. Espero que me pueda explicar correctamente. Pero es importante y es fuerte esta idea de que aunque nosotros caminemos integridad, es difícil lidiar con eso. La crítica. Cuando tú te estás esforzando, tratando de hacer una obra para Dios y hay una crítica, no es malo, no es esto, no es lo otro. Es difícil, duele. Más cuando has dedicado, te has entregado, has servido y viene una crítica de esa, duele. Pero debemos de recordar que Jesús pasó por eso y que esa es parte del obrar en el Señor. Amén. Por lo tanto, no debemos de desanimarnos. Debemos de recobrar ánimo y seguir. Amén. También es probable que lo que decían que engaña al mundo era por las declaraciones que él hacía. Recuerden que sus declaraciones lo hacían que los fariseos decían, oye, tú estás igualándote a Dios. Y les era difícil aceptar eso. Amén. Les era difícil aceptar esa verdad, pero había tantas pruebas, o sea, qué fuerte que las personas se enfocaban tanto en esos puntos y dejaban todo lo que Jesús hacía. Su carácter, su bondad, su misericordia, los milagros, su intachabilidad. Y por algo, todo eso se caía al piso. Era para decir, espérate, este hombre dice cosas fuertes, pero veamos cómo obra, veamos cómo reacciona, veamos cómo vive. Y él era una vida que testificaba. Yo les he dicho esto, que aunque la gente hable mal, deja que tu testimonio sea más grande de lo que la gente hable. Deja que tu testimonio aplaste lo que la gente diga en contra de ti. Es tu testimonio, es tu perseverancia, que va a hacer que esas palabras caigan al piso, que no tengan valor. Amén. Dice un comentario que... Sí, ya lo hablé. Podemos pasar más adelante. Sigamos en el verso 13. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, había una presión tan fuerte que dicen los estudiosos que cualquiera que hablase a favor de Cristo lo expulsaban de la sinagoga. Pasaba un proceso y lo acusaban, y por hablar de Jesús en bien, fuera de la sinagoga. Por eso ellos tenían miedo y no hablaban. Y eso nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Que van a haber momentos donde hablar de Jesús nos puede traer problemas. O simplemente, con esto uno tiene que ser sabio. Cuando hay una situación y tú tienes que actuar con tus valores cristianos, y tú sabes que al actuar así
la gente va a saber que eres cristiano y te va a traer un problema. El temor no nos debe de detener en actuar como cristiano. Jamás. Jamás. Dice la Biblia claramente en Mateo 10, 28 al 33, se lo leo. Dice que no temáis, Jesús está hablando, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos conocemos este versículo. Pero este versículo nos confronta, nos da un desafío de que cuando llega el tiempo de demostrar que somos cristianos, y siempre tenemos que demostrarlo, pero el hecho de demostrarlo con nuestra vida, con lo que decimos, nos traiga una consecuencia negativa, recordemos que Dios está en control. Y no debemos de temer lo que la gente nos pueda hacer. Yo les soy bien sincero, a veces viene ese temor a mí. Viene y me recuerdo, no. Tengo temor de que en el trabajo pase algo con todas las reglas de transgénero y tener que obligado a decirle a un hombre, mujer, o sea, tú, ella, toda esa confusión, ¿me entiende? Que nos está oprimiendo y nos está obligando a aceptar algo que va en contra de nuestras convicciones. Yo a veces tengo temor, no les puedo mentir. Pero digo, pero yo soy pastor, yo soy cristiano. Cuando llegue eso voy a tener que sobrepasar ese temor. Amén. Y este versículo me habla de eso, o sea, me confronta y me ayuda a tomar convicción. Yo sé que en ese momento hay algo tan fuerte dentro de mí que digo, no puedo negar quién soy. Yo soy cristiano. No puedo ser falso. Y si lo hago, perderé todo. Perderé la vida eterna. Eso es lo que nos dice aquí. El Padre sabe dónde vamos. Y si un pajarillo cae, Dios tuvo control de ese pájaro. ¿Cuánto más de usted y de mí? Dice que somos más, valemos más que un pajarito. Aquellos que estamos en Cristo somos valiosos para el Señor. Nos compró con su sangre. Y cuando un mártir, alguien muere por la causa de Cristo, dice que esa muerte para Dios es importante, es valiosa. Así que no tengamos temor de vivir como cristianos. Amén. Dice entonces que a la mitad de la fiesta del verso 14 subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una declaración interesante. Yo he hablado y he reiterado este punto que tenemos que hablar, la doctrina de aquel que nos envió. Jesús está diciendo, no es mía la doctrina, es de aquel que me envió. Usted y yo somos enviados a predicar el evangelio, enviados. Y tenemos que hablar las palabras de aquel que nos envió. Y tenemos que procurar entender lo que Él nos envió a decir. Amén.
Por eso he hecho ese énfasis de que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que nos manda a predicar. Por lo tanto, tengo que procurar entender cuál es el mensaje que tú me estás mandando a decir. Porque yo no quiero que sea el mío, quiero que sea el tuyo. Porque al final yo solo soy un mensajero. No estoy para crear un mensaje, estoy para decir, dime cuál es el mensaje para yo darlo lo más exacto posible. Imagínese que Dios descienda aquí y que le diga a usted, a cada uno, póngase en esta situación. Dios lo llama y le dice, ven acá. Y te da un mensaje. Y ve y dile a tal persona, tal y tal, 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 tal. Yo le aseguro que usted va a tomar atención y no le va a agregar ni quitar, y le va a decir punto por punto las palabras que le dijo Dios. Porque usted sabe quién lo está enviando. Y usted sabe que si le cambia esa palabra, oh Dios, ay, ay, ay. Porque quien lo está enviando es una autoridad de autoridad. Amén. Con ese temor tenemos que ir a la palabra y estudiarla. Yo le he enseñado también que sí, somos seres humanos y vamos a llegar en ciertos puntos a entender diferente el mensaje, pero lo importante es con qué intención vamos a estudiar, con qué integridad vamos a escudriñar. Amén. Eso es, dice aquí cuando Jesús dice, no es mi doctrina, y el que quiera hacer la voluntad de Dios, él sabrá si es de Dios o no. Eso es el punto, querer hacer la voluntad de Dios. Cuando tú eres dirigido por eso, Dios te va a guiar. Si tú es hacer la voluntad de Dios y no es ganarte mundo, tener la iglesia llena, que den más diezmo, ahí tu corazón no está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Tu corazón está enfocado en otras cosas. Les confieso otra cosa. Parece que hoy día es día de confesiones por mí. Por un momento venía ese, ¿cómo puedo decir yo? Ese peso, no sé cómo decirlo, en querer dejar, cuando predique, que la gente diga, wow. Llegué a entender, digo, ¿y por qué tengo que hacer eso? A la final yo tengo que predicar lo que dice la palabra. Y había siempre ese peso, como decir, el mensaje tengo que hacerlo de una forma que la gente quede, wow. Y entendí de que no, tengo que preocuparme e ir, quiero entender qué dice Dios y ir a hablar lo que dice Dios. Si la gente dice, wow, bien, y si la gente dice, qué duro, bueno, qué duro. Y si la gente se durmió, bueno, la gente se durmió, pero yo hablé lo que Dios quise que yo dijera. Y de verdad, yo tenía ese peso a veces, constantemente, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? ¿Qué entonación? ¿Qué puedo meterle ahí para que? Pero al final ese es más el enfoque y pierdo tiempo en tratar de entender, porque esas palabras son vida eterna. Y eso es lo que quiero extraer. Jesús, acordémonos, yo soy el pan de vida. Tienen que comer mi carne. Dura esas palabras. Ya no te seguimos, Jesús. Imagínense. Él no andaba preocupado de que la gente diga, Él andaba preocupado de predicar la doctrina de su Padre. Amén. Y es fácil caer en eso. Es fácil. ¿O no? Es fácil querer emocionar a la gente. Y no digo que el evangelio no sea emoción, no digo que haya un mensaje que estás inspirado y es de Dios y la gente se va a poner wow. No digo que no, pero que la esencia sea lo que Dios dice. Amén. Dice, ahí me subí aquí. Ya vamos avanzando. Verso 18. Necesito. ¿Qué hora es? 11. Ok, estamos bien todavía. Mire lo que dice en el verso 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, que busca su propia gloria.
Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Se lo leo en la NBI, ese mismo verso. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Vuelve a lo que yo vengo de explicar. Que el que habla por su cuenta busca que lo alaben a él. Porque a la final es mi mensaje. Es como yo prediqué. ¿Me doy a entender? Pero el que busca la gloria del Padre, ese va a ser íntegro en lo que va a decir. El otro para buscar su gloria va aquí, allá, porque busca su gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió va a ser íntegro, o sea, no va a esconder nada. Imagínense, es verdadero significa verdad, sin esconder, sin mentir. Amén. Hay gente que miente, le miente a la gente. Se ponen a predicar y le mienten a la gente. O esconden parte del mensaje porque parte del mensaje no agrada. Y se mantienen solo en la parte que agrada. No sé si me puedo dar a entender. Dios me dijo que diga esto, pero como a esto no le va a agradar a la gente, mejor callo esto y me guardo esto y esto sí lo digo. No. Va a ser íntegro, va a ser verdadero. Amén. La motivación entonces del predicador es hablar de parte de Dios, no de parte del mismo. Y aquellos que odian la verdad, entonces se van a entregar a errores fatales. No me gusta esa parte y la gente no le va a gustar. Y caen en error. La palabra de Dios dice que en los postreros días apartarán el oído de la verdad por tener comezón de oír. Dice, no soportarán la sana doctrina, no la van a soportar. ¿Y qué van a hacer? Van a apartar el oído de la verdad y escucharán a doctrinas de demonios. Y al escuchar esa doctrina, eso es lo que van a predicar, porque no soportan la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Qué tremendo. Pero con esto, mis hermanos, el mensaje de Dios sí es confrontador. El mensaje de Dios sí nos humilla en el sentido de que no por el simple hecho de humillarnos, el mensaje de Dios lo que hace es trae luz. ¿Por qué la gente no le gusta? Porque no quiere reconocer su estado. Cuando la luz nos alumbra y nos vemos, wow, yo estoy mal. La gente prefiere decir, no me alumbres, yo estoy bien. No me digas nada, yo estoy bien. No necesito, yo creo en Dios, pero déjame con lo mío. ¿Me doy a entender? Por eso que la gente se opone y no quiere. Pero el mensaje de Dios no vino Jesús a condenar, ¿cierto? Vino a rescatar, a salvar. Pero cuando Él viene a decir, a salvar, nos viene a decir a nosotros, miren, se están hundiendo, miren sus ropas, están terribles, miren sus vidas, están mal, miren el rumbo que van, miren sus obras, miren lo que están haciendo, no está bien. Pero yo vengo a morir por ustedes para quitarles eso. Pero la gente que hace, no me digas que estoy mal, no es esto, no sé si me puedo dar a entender. Déjame, no me juzgues, no esto, no lo otro. Mire, ya vamos a casi hacia el final. En el verso 19 dice que les dijo Jesús, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Dice que la multitud respondió y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Ahora la multitud, entendamos, no sabía el complot que había entre los religiosos. Amén. Probablemente por eso le dijeron, ¿quién te quiere matar? Pero un grupo de los
religiosos sabían que lo que él decía era verdad, que eso es lo que había en su corazón y estaban tramando matarle. ¿Qué les está diciendo Jesús? Bueno, Dios les dio la ley a ustedes y en la ley dice que no mates y ustedes están planeando un asesinato. Imagínense, ustedes que se dicen Dios, la ley de Moisés y estás pensando en matar a alguien. Los confrontó. Tenían celo, ¿se acuerdan? Por esa ley, tenían celo. Pero ellos presentaban un celo, pero dentro de ellos cubrían lo más feo. Ahora, sigamos. En el verso 21 ya estamos llegando a lo último de esta porción. Dice el 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando él dice una obra hice y todos maravilláis, probablemente se está refiriendo cuando él sanó, ¿se acuerdan? Al hombre del estanque y todos se escandalizaron. Lo sanaste en el día de reposo, quebrantaste la ley. Probablemente se está refiriendo a eso. Por eso querían matarlo, ¿se acuerdan? Porque ellos preguntaron, y si lo parafraseo, ¿quién te dijo a ti que tomes tu lecho grande? ¿Quién? ¿Con qué autoridad te mandó a quebrantar la ley de Moisés? Amén. Y por eso querían matarlo, porque después cuando él comienza a hablar, llegan a la conclusión, oye, este se está igualando a Dios, y querían matarlo por eso. Ahora, miren el argumento y cómo los confronta. Hemos estado hablando de usar la palabra siempre, ¿verdad? Que a veces creemos cosas y ponemos reglas y que a veces no las ponemos bajo la palabra para medir si es correcto o no. Miren lo que les dice Jesucristo. Les habla de la circuncisión. Tan sencillo, pero tan fuerte. La ley dice que todo varón tiene que ser circuncidado al 8º día. Cuando un varón nace y el 8º día cae un sábado, circuncidar es una obra, es un trabajo. Pero ustedes lo hacen igual para guardar la ley. Pero ¿cómo es esto? Estás quebrantando la ley para guardar la ley. Y él los confronta. Bueno, si ustedes hacen eso para que esa persona entre a la familia porque esa era la señal para decir que es parte del pacto, amén, es parte del pacto, y ustedes van en el día sábado hacer eso para cumplir la ley, para que sea parte del pacto, para santificarlo como sea, y ustedes me están condenando porque yo sané a alguien que es la obra de Dios. Les está confrontando con su propia hipocresía, con la misma palabra. ¿Me doy a entender? Nuevamente, mis hermanos, todo lo que nosotros creamos que a veces es mal, procuremos buscarlo en la palabra para ver si no estamos juzgando según las apariencias, porque eso es al final lo que le dice Jesús. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es apariencia? Externo, lo externo. En apariencia, por fuera, parecía que él estaba quebrantando la ley, pero internamente lo que no se veía, tal vez lo que se quedaron solo en la superficie, no vieron internamente la esencia, lo de atrás, que era la motivación y por qué lo hacía. La misericordia. Amén. Jesús siempre tuvo ese problema. Y nosotros arrastramos con ese problema. Constantemente debemos de hacernos la pregunta, ¿estaré yo juzgando según las apariencias? ¿Será mi juicio justo? ¿Lo será?
¿Será que estoy juzgando a una persona por cómo se viste, cómo está su pelo, cómo es el color de pelo, cómo es apariencia? Y por eso, tal vez por cuestión de cultura, choca con mi cultura y yo lo estoy ya poniendo en un lugar donde lo estoy juzgando por apariencia, sin saber más allá si está orando por la voluntad de Dios, si está orando por amor a Dios, si está orando, y no son cosas triviales, son cosas triviales, no son cosas que realmente la Biblia habla fuertemente. No sé si me puedo explicar. Es importante. Es importante. Jesús aquí nos dice claramente, mis hermanos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Puse algunos comentarios y los quiero leer y ya vamos realmente hacia el final. Dice, hablando del verso, esta porción de versículo, dice que los fariseos pasaban sus días tratando de alcanzar la santidad mediante la observación de las reglas meticulosas que habían agregado a la ley de Dios. La acusación de Jesús de que no guardaban la ley de Moisés los hirió profundamente. Imagínense. A pesar del pomposo orgullo propio y del que sentían por sus reglas, ni siquiera llegaban a cumplir con su religión legalista, pues vivían muy por debajo de lo que requería la ley de Moisés. El homicidio sin duda iba en contra de la ley. Los seguidores de Jesús debieran hacer más de lo que demanda la ley moral. Y esto no se logra con añadiduras a sus requisitos, sino yendo por encima y por debajo de los simples permisos y provisiones de la ley para llegar al espíritu de la misma. ¿Qué está diciendo con todo esto? No es el hecho de ir a la ley y cumplir con todos los puntos, sino ir a la esencia, al espíritu de la ley. Cuando vas a la esencia, al espíritu de la ley, ya no son reglas puntuales, sale por dentro. Amén. Sale por dentro, no es tanto todos los detalles. Les puedo confesar otra cosa, que tal vez los va a choquear. Yo estaba en Regina, ¿verdad?, por el trabajo, y fui a esta iglesia inglesa. Y espero que Dios nos dé sabiduría, pero ustedes creo que ya me conocen. Yo hablo lo que pienso y lo que siento, no escondo mis debilidades y el razonamiento que tengo, porque al final somos cartas abiertas delante de Dios. Yo estaba ahí en Regina y entró un muchacho con una familia. Había otro muchacho, habían dos que uno que parecía como medio punk, la forma que se vestía, y estaba en la iglesia ahí. No sé si era nuevo, no sé si llevaba tiempo, no sé. Pero probablemente en otro tiempo, con un espíritu fariseo, lo hubiese juzgado. Yo estaba sentado ahí y yo estaba adorando a Dios y wow, comencé a llorar y Dios me estaba ministrando muy lindo. Y comencé a meditar y dije, wow, en otra ocasión yo hubiese juzgado a este muchacho y eso hubiese sido tropiezo para mí. Todo el culto lo hubiera estado viendo y lo he estado viendo y hubiera estado maquinando en mi mente y mira su pelo, y mira lo otro y este que se dice cristiano, desconociendo en qué periodo está de su vida. Desconociendo muchas cosas, no sé si me puedo dar a entender, y juzgando según las apariencias, sacándome de comunión. Pero después dije, gloria a Dios que este muchacho está en la iglesia. Gloria a Dios. Vi a otro muchacho con su familia, con hoyos aquí, probablemente tenía cosas, usted sabe, hoy está de moda eso, que se hacen hoyos y se ponen unas grandes cosas que a mí no me gusta, no me gusta. Pero nuevamente dije, está aquí él, su familia y sus niños, gloria a Dios que está en la iglesia. No sé si me puedo dar a entender, yo sé que para algunos nos puede choquear, pero si Dios va a hacer una obra, a veces, ¿saben qué? A veces yo me pregunto, ¿será eso pecado? ¿De verdad será pecado? ¿No lo será? Para algunos lo será, para otros no lo será. Pero Dios mío, si yo me meto a ese mundo, tal vez me bloqueo para que esta gente crezca, me bloqueo y no sé lo que Dios está haciendo en su vida. No sé si me puedo explicar. Les hablo muy sinceramente.
estamos en una cultura canadiense. Esas son las iglesias canadienses. Y Dios está obrando en los canadienses, ¿sí o no? Wow, como que no están seguros. Dios va a salvar a canadienses, de toda lengua, de toda nación. No me malinterprete, el pastor está diciendo que nos volvamos punk, que nos volvamos, que nos hagamos cosas. Yo no estoy diciendo eso. Amén. No estoy diciendo eso. Estoy tratando de ver las cosas como Dios las ve. Amén. Somos tipo misioneros nosotros, estamos en Canadá. Usted y yo somos misioneros aquí en Canadá. Y como misioneros Dios tiene que ayudarnos. Amén. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Uno de esos muchachos tal vez es un Juan del Bautista del tiempo de Jesús, donde era extraño, donde salía del pontón de su forma de vestir, su rudeza. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y nos guíe. Pongámonos de pie y terminemos el culto de hoy orando. No sé usted, pero cuando leo la Biblia, tantas cosas, tantos detalles, que Jesús es un personaje increíble. Increíble. Nos confronta, mis hermanos, todos los días. Quiere renovar nuestra mente, quiere que hagamos una obra maravillosa. No quiere que tengamos miedo. Que nuestra convicción en Jesucristo crezca y podamos tener sus ojos, su corazón, su convicción todos los días.